Apenas estamos saliendo de lo que es la polémica del caso Pura Vida y se publicó el sábado en el diario El Peruano el esperado reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, un reglamento que ha generado una serie de críticas de parte de asociaciones de nutricionistas u otros vinculados a la defensa del consumidor. ¿Y qué es lo que cuestionan principalmente? Señalan que los parámetros o los estándares de lo que se acepta dentro de un producto estarían incluso por sobre el 400% respecto a lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Por encima, dicen, de otros países y en lo que se refieren además a insumos como el azúcar, las grasas saturadas, el sodio y las calorías. Esto en calidad, pero también señalan que en plazos se están dando todos, lo de lo más flexibles. Estamos muy permisivos, estamos muy concesivos. Está con nosotros la ministra de Salud, Patricia García. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches y feliz Día del Padre para todos los papás. Y bueno, hemos tenido buena noticia con el boli, adiós, gracias. Pero vayamos al tema. Se ha dicho que, o sea, el reglamento se esperaba, ministra, se ha esperado 4 años, ¿verdad? Entonces todos esperaban que este reglamento viniera y pusiera muchas cosas en su lugar. Por ejemplo, que en el caso del azúcar, que en el caso del sodio se aceptaran las mismas o se plantearan las mismas que plantea la OMS como un producto ideal. Pero estamos en algunos casos 200% más, 100% más. ¿Por qué? Bueno, permíteme, vamos a comenzar para que la gente conozca cuál es la historia de este reglamento, ¿no? El reglamento de alimentación saludable no solamente tiene que ver con el tema de las advertencias o la publicidad. Es un reglamento que tenía que ver con alimentación saludable, con la definición de alimentación saludable, ¿no? Alimentación variada, con alimentos preferentemente naturales, bien balanceados y reduciendo la cantidad de alimentos procesados. Además, la ley que se da, la ley 30021, se dio en mayo del 2013. Ya. Esa ley tenía un plazo de 60 días para sacar el reglamento. Pero sin embargo, el anterior gobierno pasó 4 años y realmente, y quiero aclarar esto, porque por ahí dicen que había dejado listo el reglamento. Si lo hubiera dejado listo, ¿por qué no lo dejó firmado? Hubiera sido el asunto. Perfecto, pero nuestro equipo trabajó y hemos estado trabajando en este reglamento, no solamente con el personal del Ministerio de Salud, sino también con gente de la Organización Panamericana de la Salud, y hemos recogido más de 250 recomendaciones de diferentes organizaciones. Ahora, bien, una de las cosas en esta revisión concienzuda acerca de las recomendaciones, permíteme, hay experiencias, o sea, revisamos las experiencias exitosas acerca de buscar el tema de las regulaciones con respecto a las cantidades de azúcar, grasa, sal, etcétera. Por eso, que son las más peligrosas, digamos. Así es, y este reglamento recoge el modelo que es el más exitoso en Latinoamérica, que es el modelo chileno, en el que lo que se hace, lo que han trabajado ellos, es este tipo de advertencias de alto en, que significa señala unos niveles, ¿ok? Y lo señala en 2 etapas. Una primera etapa, bueno, los chilenos lo hicieron inclusive en 3 etapas. Nosotros lo estamos planteando en 2 etapas. Ahora, a ver, vamos por partes, porque claro, primero es el tema de los ingredientes, cuánto se debe permitir y cuánto no, y luego cómo alertamos al consumidor para que tenga cuidado, ¿no? Pero una cosa importante, fíjate, con respecto a este modelo chileno que ha sido tan exitoso, y que inclusive hay un comunicado que ha sacado la OPS al respecto, lo que ellos aprendieron con el modelo, y esto es importante en salud pública, es que no solamente son los niveles, sino que el proceso de adaptación, que permite que las personas y sus paladares se adapten, que la industria se adapte, que podamos tener un proceso adecuado. Entonces, progresivamente, entre la primera fase de los 6 meses y la segunda fase, nosotros vamos a ir bajando los niveles. Y recordemos una cosa, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud son lo que llamamos los valores aspiracionales. Por eso, pero para que nos puedan entender quienes nos entienden y las padres de familia que pueden estar preocupados. Esto es un producto que yo quiero en este momento ingerir. La OMS dice que no debo de pasarme de, no sé, pues 100 miligramos por cada 100 mililitros. Y de pronto el Ministerio de Salud me dice, no, puedes tener 200 y no pasa nada. No, es que no es así. En este momento, fíjate, en este momento esto es agua, pero digamos que fuera un jugo.
En este momento nosotros, lo que nos hemos hecho un estudio de por lo menos 600 productos. Que es la preocupación del padre de familia. Y lo que sucede es que en nuestro país en este momento tenemos, por ejemplo, un 63% de las galletas, más de un 50 y tantos por ciento de los cereales. Tienen unas cantidades de azúcar impresionantes. ¿Ok? Con este ajuste que no lo teníamos antes y que lo vamos a tener con el reglamento, comenzamos a bajar esto de manera sustancial. Pero no bajar a lo óptimo. Pero no bajar a lo óptimo. Pero comenzamos, fíjate, esto va a ser una decisión, comenzamos a llamar la atención del consumidor con estos altos, ¿ok? ¿Te das cuenta? Porque este de acá tiene esta cantidad que va a estar dándole a la gente. Por primera vez yo creo que, y esto es una cuestión importante, la gente tiene que comenzar a tener alguna llamada para darse cuenta que aquellos alimentos procesados tienen adicionales de azúcar, de sal y de grasas que no deberíamos estar comiendo. Pero como, digamos, quiero como madre de familia, ¿por qué quiero que me haga entender por qué si lo permitido es 100, yo tengo que aceptar 200 de grasas o de sodio o de azúcar? Cuando hablamos de permitido, no, hablamos, los valores de la Organización Mundial de la Salud son los aspiracionales, hacia donde tenemos que llegar. No es para que mi salud esté bien. Pero son para que progresivos. Además, en un país en el que, digamos, los índices de obesidad, de hipertensión son altos como en el Perú. Roxana, para que una política en salud pública funcione, tienes que plantear. Y yo escuchaba a Elmer Huertas, que me pareció súper interesante, que él hablaba, ¿por qué no se hizo nada con la ley? Y después, y yo lo decía porque faltaba el reglamento, es cuando tú le dices a la gente, por favor, límpiame, necesito que me ayudes, pero no le dices en qué te puede ayudar, el reglamento ayuda, pero luego viene la implementación, ¿cómo lo hago? Esta implementación va a ser progresiva. ¿Qué significa? Lo que pedimos es que se comiencen las advertencias publicitarias, pero simultáneamente comenzamos una campaña con toda la gente. Esas son las otras partes que no les están dando un plazo muy largo para empezar en esta adecuación. Mira, 3 años para que podamos llegar a la meta esperada de la OMS. Este reglamento tiene una serie de cosas que son interesantes e importantes. Uno, comenzamos a plantear las guías alimentarias y trabajar de manera intensa la educación a las personas, ¿ok? Segundo, kioscos y también el trabajo en escuelas. Pero y otra cosa importante va a ser el observatorio, la investigación en la que vamos a estar haciendo, como lo ha hecho Chile, progresivamente cada año para ver cuál es el impacto que van teniendo las acciones. En algunos países, aún con advertencias, no hay impacto en la gente, porque la gente sigue alimentándose o no le interesan las advertencias. Nosotros vamos a tener que adecuar cómo deben ir las advertencias y también cómo vamos trabajando. Pero lo que dicen es que ya se había aprobado el tema del semáforo, colocar etiquetas rojas, amarillas o verdes, y que eso se ha cambiado. En general se dice que el reglamento ya estaba, era mucho más severo, mucho más exigente, y de pronto ha habido un cambiazo. ¿Ha habido eso? No ha habido ningún cambiazo. Y te comento, el modelo, no había ningún modelo establecido, inclusive también he leído por ahí, no había nada con respecto a cómo se iba a hacer la advertencia publicitaria. La advertencia publicitaria del semáforo la tiene Ecuador, ¿ok? Que le llaman el semáforo. Claro, entonces ahora, si yo veo rojo en la etiqueta, alto, increíblemente, a pesar de que es muy colorido y muy vistoso, lo que pasa es que muchos de los alimentos que son procesados, inclusive los que son para niños, son tan coloridos que los colores rojo, verde y amarillo se perdían en el fondo. Y eso lo han estudiado. En cambio, cuando se vio la experiencia chilena, como los productos son tan coloridos, este negro saltaba y eso hacía que la gente lo veía. Incluso en un estudio que han hecho, casi el 90 y tantos por ciento, creo que es el 94% de la gente reportaba que gracias a esas alertas de color negro, no a las de 3 colores, ¿ok? Las de color más negro, eficientes, la gente es más eficiente. Y sobre todo porque cuando tienes rojo, amarillo y verde, a veces pues te quieres dar la flexibilidad y dices, bueno, es un amarillo, no es tan malo. La idea del negro es que, o la idea de poder tener un rótulo que diga alto en grasas, alto en sal o alto en lo que necesites, es clarísima. Ok. ¿Y por qué digamos, la Asociación de Nutricionistas, Foro Salud, de Defensa del Consumidor, todo, están tan críticos? ¿A qué lo atribuye usted? Mira, yo creo que, y los vamos a convocar para conversar al respecto, probablemente no se ha comprendido la contextualización, tal vez no conocen el modelo chileno.
Mencioné que hay un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud en la que felicita el reglamento y señala algunos datos interesantes. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en conjunto y creo que va a ser interesante que ellos sean parte del equipo, del observatorio que te decía, para seguir los avances. Así como van a establecer estos parámetros, se van a establecer también en 6 meses, cuántos en un año, porque en 6 meses es pronto, reducir algunos también de los problemas de salud de nuestro país vinculados a esos supuestos nutrientes. Bueno, la idea del observatorio es que tenemos que ir, ahora mismo comenzamos y vamos a tener una línea basal para ver dónde estamos y deberíamos estar midiendo cada 12 meses cómo vamos progresando en esos parámetros, en parámetros de obesidad, en parámetros de cómo la gente escoge lo que va a comer, porque esas son las cosas importantes. La gente tiene que decidir comer mejor, una alimentación saludable basada en productos naturales, y probablemente reducir la cantidad de productos procesados, que son los que tienen esos adicionales y a los que nos referimos con estas advertencias. Bien, vamos a ver en todo caso, pero sí es cierto que mañana hay un plantón, entiendo, sobre este tema. Conversar, ¿no es cierto? Y yo entender, creo que ese es el pero punto. Sobre todo porque estar pendientes de la salud de los peruanos, que ya vamos con las sorpresas que nos hemos estado llevando. Mi lucha es por la salud pública y este es un gran tema, porque no podemos seguir con enfermedades crónicas. Y fortalecer DIGESA, ministra, porque digamos, totalmente. Lo que ha pasado en los últimos días nos ha dejado realmente preocupados. Y vamos a tener que hacer, hay cambios que se están haciendo y yo creo que también fortalecer a los consumidores es importante para que sepan qué es lo que estamos comiendo y cómo comer mejor. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva porque todavía hay más aquí en Panorama, el audio Torne y todo lo que ha generado toda una crisis a raíz de esa conversación entre el ministro Torne y el contralor Alarcón. Ya regresamos. ¿Preparado ya, ministro? Siempre, siempre. ¿Cuántas cámaras? ¡Qué bárbaro! Prepotencia de un lado y estrategia de victimización del otro. Es falaz que yo pueda condicionar ese presupuesto. Lo siento, señor ministro. Usted hizo alusión al presidente de la República. Será él el responsable de la crisis política. Esta es la crisis Torne. Todos los detalles de las reuniones, apremios, presiones y un reemplazo que tenía incluso nombre, aquí en Panorama.